Hoy es 12 de octubre y vamos a hablar sobre periodismo, sobre integridad y transparencia en el deporte y sobre el derecho al deporte para todos, que es el foco del trabajo periodístico en esta área. El 12 de octubre fue establecido como el Día del Periodista Deportivo por decisión del gobierno gremial, la Organización de Periodistas Deportivos, que en Colombia durante 70 años ha trabajado por la dignidad de la profesión y por el ejercicio libre del derecho a la información en el ámbito del deporte. Bueno, hoy es ese día y los periodistas deportivos lo celebran, y en diciembre han dispuesto que también hay otra fecha para hablar del mismo tema. Pero empecemos hablando sobre derecho al deporte para todos y particularmente sobre el paralimpismo limpio, que es foco de interés particularmente en este espacio. Paralimpismo limpio, que es un paradigma creado en torno del derecho al deporte para las personas con discapacidad y que representa el sueño de llegar a la máxima expresión del rendimiento deportivo desde esta realidad de vida. Sin embargo, esto con el paso del tiempo, a lo largo de 70 años, ha venido configurando un entramado de intereses, una situación en la que devienen y se decantan las organizaciones del deporte cuando esto connota un ejercicio de mercado, de economía privada, y ahí entonces entra en crisis el espíritu y la filosofía con que han sido creados estos paradigmas. Algo está haciendo bien el gobierno a través del Ministerio del Deporte en materia de derecho al deporte para los colombianos con discapacidad, si el dañado aparato paralímpico que en este momento controla una membresía internacional con la cual pretenden someter y subordinar al Estado a capricho de una tramoya de intereses particulares, individuales, pues está quejándose a través de los medios masivos, basados en, número uno, usar discapacidad para que se abra la puerta, y número dos, desinformar, manipular y nunca dar nada claro para que la gente comprenda qué es lo que está pasando. Está siendo reglamentada una ley, la 1946, que particularmente desde acá llamamos el Frankenstein legislativo del aparato paralímpico colombiano, que ellos crearon, construyeron y ahora rechazan y están en contra de la reglamentación del mismo. Entonces, aquí que esta voz y esta posición editorial jamás es para estar de acuerdo con el gobierno, ni para estar haciéndole venias al gobierno, sino todo el tiempo para estar mirando qué hay que corregir, pues estará tan dañado ese aparato y la intencionalidad de lo que allí se manejan esas malas prácticas, ausentes totalmente de transparencia, ética y limpieza, que esta vez percibimos que el Ministerio del Deporte está haciendo algo bien para proteger y salvaguardar los derechos de los atletas y evitar que los recursos escasos por demás que hay para este deporte de alto rendimiento no se vayan a bolsillos particulares en el carrusel de trampas que siempre se hace en este sistema deportivo para quedarse y dejar por el camino altos porcentajes de los recursos que deben ser para los atletas. Hay una discusión estructural y de fondo que nos indica que el derecho al deporte está muy lejos por encima de ser esto que la franquicia Deporte Paralímpico en que se ha convertido ese mecanismo de deporte negocio, pues pretende monopolizar. El derecho al deporte de los colombianos con discapacidad está arriba, muy lejos, muy distante de ese juego de intereses en una camarilla de 3, 4 que en este momento están tratando de controlar esto.
Bien, entonces celebramos que ojalá sea así, que el Ministerio del Deporte no se equivoque, porque lo están haciendo a conciencia, porque saben allá por dentro en la materia, en el Ministerio del Deporte, con asesores que conocen las entrañas de todo esto, que es lo que están pretendiendo este círculo de tres amigos que procura seguir controlando, monopolizando y haciendo lo que quieren con los recursos públicos de la política pública para el derecho al deporte de los colombianos con discapacidad, que está excluido este grupo poblacional en un 99% de la práctica efectiva de su derecho al deporte. Luego entonces hablaremos más en detalle sobre el tema. El tema de la transparencia deportiva, la transparencia, la integridad y la limpieza en la gestión pública del deporte en general, del deporte como sector de una sociedad como la que vive Colombia. Tantos años hablando de transparencia y de gobernanza deportiva y no pasa nada. Y todavía no pasa nada. Y las cosas siguen igual. Y en el fútbol siguen haciendo reventas de boletas orquestadas por miles de millones desde sus gobiernos corporativos y en distintos escenarios. El deporte sigue viviendo estos fenómenos de corrupción, juegos nacionales de Ibagué, sucesivamente. Y lo que no sale a la luz y lo que no se ve en ese iceberg de ausencia de transparencia y de entramado de corrupción que proporcionalmente y en la misma medida ataca a este derecho de los colombianos. Muchos años escribiendo, recitando y hablando de transparencia, integridad, ética en el deporte y todo está en editoriales. Y hay alguna investigación académica en este tiempo financiada por el Estado y con actores relevantes que está tratando de mirar qué hay en esto en materia de transparencia deportiva. De eso vamos a conversar en este día a las 7 de la noche con Transparencia en el Deporte, una organización, un trabajo permanente y un observador de la manera como el deporte está siendo manejado en nuestro país. Vamos a hablar de integridad y de la transparencia en el deporte y de la gobernanza como se está entendiendo y se quiere implementar en un sistema como el colombiano, sistema con todo tipo de fallas por corregir y en un estado que hace que no haya avance. Y el periodismo deportivo en Colombia, en la realidad social que deviene de este 2020, por razón de la crisis humanitaria que nos ha dejado la crisis sanitaria del COVID, pues el periodismo deportivo va a tener un rezago social de la mayoría de quienes trabajan periodismo deportivo en esta sociedad. La verdad del periodismo deportivo, la realidad social de los periodistas deportivos, su realidad laboral, su realidad en seguridad social, en protección social, es un asunto que no se publica, pero que muchos actores de sociedad saben que es complicada. Y son la mayoría. Y particularmente desde esta postura, siempre preferimos estar del lado de los periodistas que ejercen desde la debilidad manifiesta en su realidad social este oficio, porque ahí está la verdadera vocación. Hay mucho periodista famoso, influyente, con posturas que no se comparten acá. Igual respetamos a todo mundo por igual en su dimensión humana y en su aspecto personal. Pero en el ejercicio periodístico tenemos muchas diferencias. No nos gusta esa práctica de periodistas deportivos que se ponen uniformes militares a salir por los medios a tomar partido. Respetamos al periodista, al ser humano, pero esas prácticas no las compartimos. No nos gusta la manera como hay periodistas que desde posiciones gremiales y desde distintos ejercicios se ponen al pie y a la orden y al mandamiento de quien ordena desde el gobierno. El periodismo no está para eso. Eso no es periodismo. Eso no corresponde a la ética y a la esencia periodística. Respetamos absolutamente por igual a todas las personas, seres humanos, que ejercen periodismo deportivo, pero de sus prácticas y la manera como lo hacen, que no correspondan a lo debido, al deber ser, siempre estaremos distantes. Celebramos entonces muchísimo más desde la realidad de los que tienen situación social más débil, exclusión laboral, ausencia de seguridad social, que no tienen la posibilidad de acceso a una
jubilación, a una pensión. La mayoría de quienes trabajan en periodismo deportivo pues viven esta realidad desde siempre. Vamos a completar 70 años de gremialismo deportivo. Las cosas no han ido por donde quisiéramos y por donde soñaríamos, y hablaremos en una posterior sesión sobre ese gremio periodístico que soñamos y que quisiéramos ver en estos 70 años. Amén de todo el periodismo deportivo y todo el trabajo que se debe para que en este país hubiese una verdadera cultura deportiva, cultura de derecho al deporte para todos, que es determinante en la formación de una sociedad. La sociedad enferma que se padece tiene que ver mucho con la ausencia de derechos efectivos en aspectos tan básicos como ese, el de jugar, el de aprender a formarse en integridad física, el de aprender educación física, cultura física, la práctica social del deporte. No solamente todos detrás de una pelota. Vi un meme que dice: un país que grita con más vehemencia un gol que una injusticia es un país sumido en la ignorancia. Y aquí todo desaparece cuando aparece el gol. Eso es lamentable. Nada que ver con los derechos de los periodistas deportivos, los cuales respetamos absolutamente, y a los seres humanos que hacen periodismo deportivo, pero los roles que se juegan desde este oficio en aparatos como eso del fútbol al servicio de ocultar realidades sociales, eso no se comparte. Y quisiéramos ver un gremio periodístico más comprometido y reafirmado en los derechos de todos al deporte y en los derechos sociales, laborales y profesionales de los periodistas deportivos, que en el más del 90% viven una realidad adversa. Esa es la reflexión que se debe hacer en una fecha como esta, y no distraerse en condescendencias, en tarjeticas y en saludos. Bueno, pues que nos dicen amargados a los que no compartimos esto, pero es que la realidad tenemos que ponerla de presente siempre desde nuestra responsabilidad periodística. Bueno, seguiremos reflexionando. Hoy entonces, 12 de octubre, Día de la Raza, Día del ejercicio del periodismo deportivo en Colombia, para muchos, para otros ya no, ya es en diciembre. Bueno, todo se respeta, todo lo que sea respetable se respeta. La pregunta de por qué tanto tiempo hablando de transparencia, de integridad en el deporte, años, tantos años, décadas, y no pasa nada, y no pasa nada. Y la paradoja de hoy, de que aquí nunca estamos para aquiescencias ni para estar alineados con la postura gubernamental en donde falta todo, pero esta vez estamos pensando que el dañado e ilegítimo aparato paralímpico que le tocó a Colombia, porque se desbarató un sistema que iba hacia arriba, se desbarató, se descompuso, que hasta el gobierno está tratando de enderezarlo y algo está haciendo bien. Para reglamentar la ley Frankenstein, que si alguien hace fuerza en el ordenamiento constitucional tiene que caerse, porque eso es absolutamente contrario a la Constitución, a los derechos de todos y a la no discriminación que está contemplada en ese cuerpo constitucional y en una convención internacional sobre derechos de personas con discapacidad. Sigamos en sintonía, aquí estamos todo el tiempo, sintonizados con los derechos y al pie del derecho al deporte para todos. Nos encontramos entonces a las 7 en esta conversación sobre transparencia e integridad en el deporte.